Bueno, buenos días. ¿Verdad, hermano? Que es un gozo, ¿verdad? Estar hoy nuevamente en la casa del Señor, viendo las caras nuevas, caras de alegría, de gozo, ¿verdad? Caras de... ¿verdad? Porque cada día debemos de alegrarnos y gozarnos de las bendiciones de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre la oración. Hemos inculcado y hemos hablado y hemos dicho que nosotros necesitamos como cristianos, como creyentes, como hijos del Señor, buscarlo en oración, estar orando por Él y estar orando. O sea, nuestra vida está en la oración. Nuestro crecimiento espiritual está en la oración. Hemos oído decir que la oración es el oxígeno que nos da a nosotros vida, que es como el agua para los peces. Hermanos, en realidad es que la oración es lo que nos conecta a nosotros, al Señor. Si nosotros no oramos, no vamos a tener un crecimiento espiritual, ni vamos a conocer a Dios, ni vamos a tener una relación con Dios, sino simplemente vamos a ser otro más del montón. Por eso, hermanos, que nosotros aquí como congregación queremos, hermanos, y deseamos y nos invitamos que siempre estemos en oración, que oremos unos por otros, que vengamos los miércoles a la oración, que tengamos oración individual, oración corporativa, oración como pareja, como familia. O sea, la oración es indispensable en nuestra vida, hermano. ¿Sabe a cuánta distancia está tu respuesta de ti? Está a lo que está tu rodilla al suelo. En tus rodillas a clamar al Señor en oración, hermanos, me parece que todas las oraciones son contestadas, son escuchadas por el Señor. En unas partes le dirán a ti la oración, no recibirás la respuesta que quieres, ¿sí? O te demoras en pedirla, pero el Señor responde a cada uno sus necesidades y sus pedidos. Entonces, la palabra de Dios en la Biblia está llena de grandes oraciones, ¿verdad? Nosotros encontramos oraciones como la oración de Abraham en Génesis 18, encontramos oraciones como la de Salomón en 1 Reyes 8, la oración de Moisés en Éxodo 32, la oración de Jabes, la famosa oración de Jabes que está en 1 Crónicas 4:10, y muchas más oraciones. Aún hay un corito que hemos cantado aquí que dice que Elías oró y luego cayó, ¿verdad? Y dice que Josué oró y el sol se paró, ¿verdad? Entonces la oración, hermano, es en nosotros vital, es indispensable. O sea, es una cosa, es nuestro oxígeno para vivir. Necesitamos, hermanos, como congregación, como iglesia, como creyentes, como personas, hermanos, estar disciplinados a atender la oración en nuestra vida. Todos sabemos, hermanos, la importancia de la oración en nuestra vida, porque muchas veces hemos enseñado y hemos escuchado y hemos hablado y hemos dicho, y muchos dicen que es oración, que no es orar, y hemos dicho que orar simplemente es abrir nuestra boca y sacar lo que es nuestro corazón dirigido al Padre, ¿verdad? No es rezar ni repetir vanas palabrerías, no es adornar las oraciones ni mirar qué palabras nos inventamos para que la gente diga, oh, como ora de bonito. No, es simplemente que tú seas sincero y que lo que esté en tu corazón lo expreses al Señor. El Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce todo lo que nosotros vivimos y padecemos, pero Él desea escucharlo de nuestra boca y con un corazón sincero. La palabra de Dios, la Biblia, nos relata en Marcos 1:35 que Jesús oraba solo, ¿verdad? Nos muestra que Jesús, él tenía la oración como una disciplina, o sea, Él no podía vivir su oración. También nos enseña que Jesús oraba acompañado en Juan 11:41. En Lucas encontramos que Jesús ora antes de comer, y también vemos que Jesús ora después de hacer sanidades. Entonces Jesús tenía la oración como su motivo para vivir. Él necesitaba y entendía que tenía que estar siempre conectado con el Padre. Y la única manera de estar conectado con el Padre era a través de ¿qué? De la oración. Ahora, de esta manera nos deja ver, hermanos, que la oración tenía un lugar especial, muy especial en la vida de Jesús, hermanos. Era tanto la influencia que Él revelaba a sus discípulos, que Él oraba en la mañana, en la noche, en el día, en la tarde, que oraba antes de comer, que oraba en una reunión, que oraba antes de sanar al enfermo, oraba después de sanar al enfermo. O sea, era tanta la influencia que Jesús tenía sobre los discípulos que ellos sintieron la gran necesidad de aprender a orar.
Si tú ves en el libro de Lucas 11:1, leíste uno de los discípulos, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ellos veían que Jesús oraba a tarde, mañana, anoche, veían que la oración para Jesús era importante. Fue tanto lo que el Señor les mostró con su ejemplo, con su testimonio de oración, que ellos fueron influenciados y dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Entonces, en el versículo siguiente de Lucas, vemos que Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. O sea, ahí les mostró el Señor, les dio esta oración como un ejemplo de oración. Él le dijo, oh, ¿qué quiere orar? Vamos a decir, cuando usted quiera orar, diga Padre nuestro. No les dio el Padre nuestro para que lo repitiéramos ni para que lo rezáramos, sino simplemente nos dio el Padre nuestro como un modelo de oración. Que entendamos que el Padre nuestro no es una repetición, que como todos decimos Padre nuestro y nos damos de memoria sin entender ni saber lo que quiere decir. El Señor quiso decir, cuando oren, oren de esta manera. Cuando dicen Padre nuestro es porque la oración va dirigida a alguien especial. No para que tú repitas y repitas, no lo que reces, sino que ores. Padre nuestro es alguien especial, es alguien que está en donde, en el cielo. O sea, es una oración, que es un modelo de oración. Eso es asunto de otra prédica que vamos a ver más adelante. Pero entonces el Señor les enseñó el Padre nuestro. Pero hablando de oraciones, hermano, hablando de la oración, en la palabra de Dios nosotros encontramos uno de los, yo pienso que es uno de los mejores capítulos de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios toda es completa, es deliciosa, es preciosa, es increíble. Pero en Juan 17, yo pienso que es uno de los mejores capítulos que tiene la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este capítulo nosotros encontramos, hermanos, en el capítulo 17 encontramos lo mejor, la oración, la mejor oración que Jesús hizo. Una oración que está en el capítulo 22. Es una oración única. ¿Por qué? Porque es la oración del Dios Hijo hablándole al Dios Padre. Hermanos, es una oración que no es para que nosotros nos copiemos de ella, sino es una oración para que entendamos y para que veamos la magnitud, el amor, la misericordia y todos los atributos de Dios Hijo y del Dios Padre. Esa es una oración donde encontramos a Dios Hijo, o sea, a Jesús, orándole al Dios Padre. Si me acompañan, por favor, al capítulo 17 del libro de Juan. La palabra del Señor dice en Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Cuando Jesús dice estas cosas, dice que estas cosas habló Jesús, pero nos preguntamos de cuáles cosas habló Jesús. Este capítulo comienza diciendo que estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Si tú miras desde el capítulo 13 del libro de Juan, vemos que el Señor le está enseñando a sus discípulos. El Señor le está hablando de cosas que tienen que aprender. Le está hablando del nuevo mandamiento, le está hablando de la incredulidad de los judíos, le está hablando que él anuncia la traición de Judas. En el versículo, capítulo 15, le dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Les está hablando en el versículo 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. O sea, cuando este versículo 17 comienza que estas cosas ha hablado Jesús, nos está diciendo que en los capítulos pasados Jesús habló y enseñó mucho a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, Jesús amaba tanto a sus discípulos, hermanos, que en este momento vemos que Jesús lo estaba enseñando, lo estaba preparando porque Él ya iba a ser entregado a la crucifixión, ya estaba próximo al camino. Si nosotros vemos todo el capítulo 17, hermanos, podemos mirar que el capítulo 17 se puede dividir en tres partes. Primero vemos del versículo 1 al versículo 5, vemos que Jesús está orando por sí mismo. Vemos la palabra de Dios, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos algo importante, hermanos, que Jesús
tiene entendido que la gloria es ¿para quién? Para Dios. Para Dios, para el Padre. Por eso le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y nosotros debemos, hermanos, entender que toda la gloria es para Dios. Cuando nosotros pedimos, Señor, dando la gloria no sea para mí, para ti, es porque cuando yo hago algo, no digan, oh, qué persona tan espiritual, qué persona tan disciplinada. No, es para que diga, no, la gloria es para Dios. No tenemos que quedarnos con la gloria que no es nuestra. La gloria es para Dios. Entonces, en el versículo 2 dice, como le han dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ahora, vemos que cuando Jesús levanta su cara, sus ojos al cielo y ora, le dice al Señor que se glorifique en Él, para que Él pueda glorificarlo a Él. O sea, le está diciendo que todo lo que Jesús va a hacer y está haciendo es gracias a que el Padre se lo ha entregado. No porque Jesús lo hiciera, sino porque el Padre se ha entregado. Vemos aún que Jesús se somete a la autoridad, que Jesús muestra las prioridades, que la gloria, Él siendo Dios Hijo, no se queda con la gloria, sino que la gloria viene ¿de quién? De Dios Padre. Hermanos, entonces el Señor nos está diciendo dice que tiene autoridad sobre todas las personas para que Él les dé vida eterna, ¿verdad? Eso dice el versículo 1 y 2. Entonces, Jesús reconoce claramente que es más importante darle la gloria a Dios que tenerse la gloria para Él. Menciona que la humanidad tiene la maravillosa, la oportunidad, hermano, de obtener esa vida eterna. Está diciendo que Él tiene potestad sobre toda carne, o sea, Él tiene la oportunidad y dice que toda la humanidad tiene la oportunidad de recibir vida eterna. Jesús ha recibido la autoridad sobre toda persona, dice la palabra de Dios, pero Jesús y Dios no quieren tener títeres ni maniquís. Por eso el Señor le está diciendo, tengo autoridad para todas las personas, pero no todas las personas van a tener vida eterna. ¿Saben por qué? Porque lastimosamente, hermanos, solo unos cuantos son los que aprovechamos esa oportunidad. Porque únicamente los que reciben, únicamente recibirán esa vida eterna los que hagan lo que dice en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, todos tenemos la oportunidad de recibir vida eterna, pero no todos la reciben. ¿Por qué? Porque no todos creen ni reconocen a Jesucristo, ni creen en Dios. Lastimosamente, así es la humanidad. Tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna, pero es el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien me envió. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Entendemos hasta ahí? Todos tenemos la oportunidad, pero nosotros podemos recibir la vida eterna cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando tú crees en el Dios, en el único Dios verdadero. No estamos hablando del Dios dinero, no estamos hablando del Dios Buda, del Dios Mahoma, estamos hablando de Dios, Dios Padre, el Todopoderoso, el Padre de Jesucristo. Ahora vemos que dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en realidad el Señor se glorificó en la tierra, pero por el poder de Dios Padre. Se glorificó, ¿en qué se glorificó? En que Él, por donde estuvo caminando, enseñó a la gente el poder de Dios, enseñó a la gente el amor de Dios. Él con sus milagros, con las oraciones, con todo lo que hacía, reveló, glorificó al Padre por lo que el Padre le ha mandado. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciera.
Jesús estaba diciendo, reconociendo que la hora ya estaba cerquita. Y es que si nos damos cuenta, después de este versículo, de este capítulo, viene ya el arresto de Jesús. Entonces Jesús entendía y comprendía que la hora estaba cerca. Y le dijo: Padre, te estoy rindiendo cuentas. Yo te glorifiqué porque la obra que me diste que hiciera, la cumplí. Dice el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado como con aquella gloria que tuve cuando tuve antes que el mundo fuese creado. Jesús tenía la gloria antes de que el mundo fuera creado, pero cuando vino a esta tierra, Él está pidiendo a su Padre que le dé la gloria que tuvo en ese tiempo, no para gloriarse Él, sino para glorificar al Padre. ¿Cómo se glorió Jesús? Jesús glorió al Padre en la cruz del Calvario. Cuando Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, estaba glorificando ¿a quién? Al Padre. Jesús glorificó al Padre obedeciéndolo, yendo a la cruz a pagar por los pecados que no ha cumplido. Jesús glorificó al Padre en todo momento, aún hasta en su crucifixión. Entonces, estos primeros 5 versículos encontramos que Jesús está orando por sí mismo. Él comenzó esta oración por sí mismo, dando la gloria al Padre, reconociendo que todo venía del Padre y diciéndole a la gente: todos tienen la oportunidad de conocer al Padre y recibir la eterna si reconocen a Dios, el único Dios, y a Jesucristo. Ahora vemos desde el versículo 6, hermanos, vemos que Jesús comienza a orar por sus discípulos. Del versículo 6 al versículo 19, Jesús está orando por sus discípulos. Dice la palabra de Dios de esta manera: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Y qué? Y me los diste. Hermanos, he manifestado tu nombre a los hombres ¿de dónde? Que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Él está hablando aquí a sus discípulos, a los con que estaba, con los que andaba y con los que estaba ahí. Por eso diciendo que son a los hombres que del mundo le dio y que tuyos eran, pero tú me los diste, hermano. Dice el versículo 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ti. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos la han ¿qué? Recibido. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Hermanos, estos 12, estos que eran del mundo, que Dios le entregó a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que los que del mundo me diste, estos tenían unas cualidades diferentes al mundo. ¿Cuáles cualidades? Vemos, hermanos, que primero dice el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice: tuyos eran y me los diste. ¿Han qué? Primero, han guardado tu palabra. Los 12 que eran del mundo, que el Señor se los dio a Jesús, han guardado tu palabra. Segundo, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos ¿qué? Han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, no solamente guardaron la palabra, sino que la recibieron y comenzaron a vivir en ella y a caminar en ella, y se dieron cuenta, hermanos, que verdaderamente Jesús salió de Dios. Segundo punto, ellos recibieron la palabra de Dios. En el tercer punto dice que ellos han creído que tú me enviaste. Esta es la diferencia de los 12 de que sacó Dios del mundo y le entregó a Jesús. Esa es la diferencia, que esos 12, esos discípulos que está hablando el Señor aquí, dicen que ellos han guardado su palabra, dicen que ellos la recibieron y que conocieron, ¿verdad? No solamente la recibieron, sino que ellos conocieron, ellos entendieron, ellos comenzaron a vivir la palabra de Dios y entendieron que todo provenía de Dios. Y tercero, dicen que ellos han creído que tú me enviaste. Esas son las diferencias de las tres diferencias de los 12 que salieron del mundo y que el Señor le entregó, que Dios le entregó a Jesús. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 9: yo ruego por ellos. No ruego por qué. Por el mundo. Por el mundo.
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. En ese momento Jesús está orando por los 12 que el Señor le entregó, por sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Señor está orando por los discípulos. El Dios le entregó al Señor 12 hombres. 12 hombres que guardaron la palabra, que recibieron la palabra y que creyeron en la palabra. Y por eso dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. Dice la palabra de Dios, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. El Señor está dando claramente aquí las explicaciones. Está orando por sus 12 discípulos y no está orando por todo el mundo, sino por los 12 que el Señor le dio. Dice y reconoce el Señor que todo lo que Dios tiene es de Él y que todo lo que Él es de Dios. Pero dice el versículo 10, el versículo 10 dice que yo y he sido glorificado en ellos. ¿En qué manera se glorificó Dios en sus discípulos? ¿En qué manera se glorificó en sus discípulos? Dios se glorificó a sus discípulos mostrándoles, enseñándoles que no era Él el que hacía las obras, sino que las obras dependían del Padre. Dios se glorificó a sus discípulos mostrándoles, enseñándoles la santidad, mostrándoles, enseñándoles la misericordia, el amor los unos con los otros, mostrándoles el verdadero sentido de ¿qué? De la vida. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos solos, así como nosotros. Hermanos, aquí vemos algo importante, y es que el Señor dice que está orando por ellos. ¿Por qué está orando? Dice, para que los guardes en tu nombre. Para que esos 12 que le dice, los guarde en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno solo, así como nosotros somos uno solo. Por eso digo que este versículo es uno de los mejores versículos. Primero el Señor comienza orando por Él, luego ora por sus discípulos, hermanos. Entonces, seguimos y aquí damos cuenta que dice Padre Santo. El Señor Jesús en toda su oración tiene varios nombres para Dios. Dice Padre Santo. Más adelante vamos a ver el otro nombre que le dice. Ahora, dice el Señor, el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Si tú vas a unos versículos anteriores, vayamos a Juan 13, 18, vamos a dar cuenta que en realidad lo que el Señor estaba hablando era de los discípulos que el Señor le había dado. Dice el versículo 18 del capítulo 13, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Quién comía con Jesús y quién levantó su calcañar de los 12 que el Señor le ha dado a Jesús? Judas, ¿verdad? Entonces damos cuenta que en realidad aquí confirma que el Señor estaba orando por sus 12. Y dice claramente, le dice que ninguno de ellos se perdió. Se glorificó Dios en eso, que ninguno de ellos se perdió. Se cumplió la promesa del Padre, que si ellos creían, que si guardaban la palabra y que si la recibían, iban a ser ¿qué? Salvos. Iban a ser salvos. ¿Pero qué? Dice que solamente uno se perdió. ¿Por qué se perdió? Para que la palabra de Dios se cumpliera. Ahora, vamos a dar cuenta, hermanos. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor sabía que quedaban sus discípulos aquí en el mundo. Estaban, cuando Él estaba aquí, oraba y cuidaba por ellos. Ahora se los colocaba al Padre para que el Padre los guardara en su nombre, para que el Padre les ayudara a ser uno solo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo. ¿Qué pasó con los discípulos? El Señor dio su palabra y les advirtió
que van a ser aborrecidos, van a ser apedreados, van a ser vituperados, ¿sí? ¿Verdad? Pero el Señor le dice en el versículo, dice, pero ahora yo, para que tengan gozo cumpliéndose en sí mismos, para ellos, a pesar de que iban a tener bastantes dificultades, iban a tener que gozo, el gozo que el Señor les daba. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Hermanos, estaban en el mundo, pero no eran en el mundo. Y lógico, son aborrecidos. Lógico que van a ser aborrecidos porque van contra el mundo. No son partidarios de lo que hace el mundo. ¿Por qué nosotros ahora somos aborrecidos? ¿Por qué nosotros los cristianos somos criticados? ¿Por qué somos señalados? Porque no somos igual al mundo. Somos diferentes al mundo. Vamos en contra de lo que va el mundo. Entonces dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Dice el versículo 15, no ruego que los quite del mundo. Era muy fácil que Jesús le dijera al Padre, Padre, esos son los 12 que tú me has dado, que están santificados, quítalos del mundo, guárdalos tú. Pero no, la oración de Jesús dice, no ruego para que los quite del mundo, sino para que los guardes del mal, para que los guardes del maligno, para que los guardes de la persecución, para que los guardes del diablo. No está rogando a Jesús para que se lleve a sus 12 y los aparte, no. Está rogando para que los deje en el mundo, para que sigan y continúen la obra, pero que los guarde del mal, del maligno. Dice el versículo 14, el 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Vuelve y repite el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, algo importante que dice aquí Jesús para sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Nosotros necesitamos ser ¿qué? Santificados. Nosotros necesitamos que vivir en ¿qué? En santidad. El Señor le está diciendo a Dios, Padre, santifícalos en tu verdad. Pero ¿cuál verdad? En la palabra de Dios, en tu verdad. No ser santificados, hermanos, en nuestras religiosidades, en nuestras creencias, en nuestra manera de que creemos que vivimos bien. No, ser santificados en la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y el que anda y vive la palabra de Dios es santo. Porque estamos andando ¿en qué? En obediencia. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué? Es verdad. Dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿qué? Al mundo. Porque ellos, dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. Vuelve y repite, hermanos, que seamos ¿qué? Santificados. ¿Santificados en qué? En la verdad. Hermanos, como decía mi esposa, no es que uno tenga que estar hablando y diciendo, yo hago, pero después de que Paul hizo su ayuno, continué yo el ayuno. Y créanme, hermanos, que en el tiempo de ayuno que duré el viernes y sábado, lo que el Señor me llevó fue a este pasaje, a este capítulo, y estuve los 2 días metido en ese capítulo. Y vi cantidad de cosas que el Señor nos habla, vi las bendiciones que tenemos. Es más, hermanos, me di cuenta que si a mí se me olvidó orar hoy, hay alguien que no se le olvida orar por mí. ¿Y sabe quién es? Jesús. Jesús oró por sus discípulos. Jesús le entregó al Padre a sus discípulos. Jesús le pidió a Dios que los santificara, que no los quitara del mundo, pero que los guardara del maligno. Jesús intercedió por sus discípulos. Y dice el versículo 19, pero y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, veamos, hermanos, que del versículo 20 hasta el 26, Jesús ahora está orando, ¿por qué? Por nosotros, por lo que hemos creído, por ti y por mí. Ya no está orando por los 12 que el Señor le entregó al mundo, sino está orando
por los que hemos creído, está orando por ti y por mí. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Tú entras ahí o no entras ahí? Amén. Entramos ahí. Ya no está orando Jesús por sus 12 escogidos, por los que el Señor le dio. Está orando, dice la palabra de Dios. Mas no ruego simplemente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo entré ahí y yo creo estar ahí porque yo creo en la palabra de Dios. No sé si tú alcanzas a entrar ahí, pero yo estoy seguro que yo entro ahí, porque yo creo en la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es el sí y el amén. Hermanos, si tú has creído en la palabra que está en los evangelios y en toda la palabra de Dios, créame, hermanos, créame que Jesús está orando por ti. Y eso a mí me emocionó. Y dije, Señor, ¿cómo es posible? Yo siendo un simple pecador, siendo microscópicamente un ser humano, ¿cómo tú tienes esa misericordia de orar por mí? ¿Cómo tú tienes tanto amor para orar por mí? Y eso es la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Hermanos, dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Dan cuenta esa oración que está haciendo Jesús por nosotros? Está diciéndole al Padre que está orando para que nosotros seamos unos solos en Él, como Él es en ¿qué? En Dios. Está orando, hermanos, para que nosotros seamos santificados en su palabra, para que podamos ser unos solos con Él, como Él es en Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, eso es increíble. Dios está pidiendo un milagro sobrenatural. Jesús está pidiendo un milagro sobrenatural aún sobre mi vida. Está pidiendo al Padre que yo sea uno en Él, para que seamos como Él es con Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese corazón de Dios y esa fe que Dios tiene en nosotros. Le está pidiendo a Dios Padre, le está pidiendo a Dios Padre que yo sea uno en ellos. ¿Cómo yo voy a poder ser uno en ellos? Si mi vida, si mi mente, si mis pensamientos, mis palabras aún guardan cosas del mundo. Pero eso es lo que el Señor quiere, que seamos ¿qué? Santificados en su palabra. Que seamos santificados en su palabra, para que seamos uno en Él, como Él es con el Padre. Hermanos, qué responsabilidad. Después de leer esto, qué responsabilidad a nosotros, ¿verdad? Qué responsabilidad la tuya y la mía, saber que Jesús está orando para que yo sea transformado de tal manera que pueda ser uno en Él. ¿Ustedes se imaginan? Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, le está orando para que nosotros tengamos la santidad que Él tiene, para que nosotros podamos llegar al Padre como Él ha llegado. Es una responsabilidad grande. Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No solamente está pidiendo que seamos, sino que dice la palabra de Dios, que lo que el Señor le dio, el que nos lo ha dado. No solamente está pidiendo por pedir, sino que Él nos lo entregó, nos mostró, nos enseñó y nos dijo, esto es así, así y así. Y después de enseñarnos, se puso a orar al Padre para que nosotros fuéramos. Hermanos, esto es increíble. Tiene muchas cosas, muchas enseñanzas. Inclusive, yo miré y dije, Señor, nosotros hacemos eso cuando le compartimos la palabra a alguien, cuando vamos a un inconverso y le compartimos la palabra y le enseñamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y le mostramos lo que Dios va a hacer por ti y por mí. Después de compartirle, nos vamos y oramos por Él. Muchas veces no. Y eso es lo que hizo el Señor.
nos compartió, nos enseñó, y dice la palabra de Dios, y le dice que la gloria que tú me diste, yo se las he dado. O sea, lo que el Señor sabía, nos lo entregó. Lo que tú sabes, te lo has entregado a alguien. Pero no es entregarlo, es simplemente entregarlo y orar al Padre para que la palabra que tú le has entregado se cumpla en la vida de este hombre. Eso es increíble. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Hermanos, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Para qué el Señor nos entregó esa gloria? Para que digamos nosotros qué, para que seamos qué, perfectos. Esa es la palabra de Dios. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Si tú crees en la palabra de Dios y si tú crees que Jesús está orando por ti para que tú seas santificado y para que seas perfecto, tenemos una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande, que con nuestro testimonio nosotros le mostremos a los demás que en realidad el Señor nos ama como Dios lo amó como Dios lo amó a él. Dice el versículo 23, repito: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Tenemos una responsabilidad, hermanos, aparte de ser perfectos, dar un testimonio para que el mundo vea, para que el mundo conozca que nos ama a nosotros como lo amó a él. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué dice más? También ellos estén conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos, esa oración de Jesús? Padre, aquellos de los que tú me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Ese amor de Jesús, ese amor que intercede por ti y por mí, ese amor de Jesús que, sabiendo quiénes somos nosotros, sabiendo cómo son nosotros, le está pidiendo a su Padre, le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios te ha amado a ti, me ha amado a mí antes. Esa palabra de Dios que nos conoce antes de que estábamos en el vientre de la madre, y desde que nos conoció nos ha amado, y por eso Él se entregó por el amor que nos tiene, hermanos. Yo no amo a Dios por amarlo, sino porque Él me amó a mí primero. Siendo imperfecto, siendo pecador, Él me amó a mí primero. Dice el versículo 5: Padre justo. Ya lo está llamando de otra manera, ¿cierto? Antes le había dicho Padre ¿qué? Padre Santo. Ahora le llama Padre Justo. Dice en el versículo 25: Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú ¿qué? Me enviaste. Hermanos, el mundo no ha conocido, pero dice la palabra de Dios: pero estos ya me conocieron. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó entre los muertos? Hermanos, dice la palabra de Dios: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Y aquí Jesús nos lo está recalcando, dice: para que el amor con que tú me amaste, con el amor que tú me has amado,
esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, a mí este versículo, ¿verdad? Me quitó el piso. Y entendí, hermanos, que por qué nosotros somos tan bendecidos. ¿Por qué nosotros vamos a la calle y regresamos y no nos pasa nada? ¿Por qué nosotros tenemos alimento diario? ¿Por qué tenemos salud? ¿Por qué nosotros tenemos tantas bendiciones, hermanos? Y entendí que porque diariamente Jesús está orando por ti y por mí. Diariamente Jesús está intercediendo. Y repito, si a ti se te olvidó orar hoy, hay alguien que no se le olvidó orar hoy por ti. Y ese es Jesús. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que me han de creer en mí y en la palabra. Qué bendición, hermanos. Este versículo 17, este capítulo 17 del libro de Juan, hermanos, yo los invito, hermanos, a que lo lean y lo escudriñen. Juan 17. Lo lean, lo escudriñen. Miren, yo lo cogí en mi Biblia, lo rayé, lo subrayé y saqué apuntes y esa cantidad de cosas que el Señor me habló. Y cada vez que yo usaba la Biblia pensaba y volvía a la Biblia y decía: Señor, tu misericordia es grande, Padre, por eso es que yo estoy vivo, por eso es que yo puedo moverme, puedo caminar, y yo sé que estoy pasando necesidades, pero sé que hay un Padre que ha escuchado la oración del Hijo pidiendo por mí. Entendí, hermanos, que tenemos en el mundo tribulaciones, que tenemos problemas, y entendí que el Señor está orando para que nuestro Padre Celestial nos guarde ¿de qué? Del maligno. Entendí, hermanos, que la iglesia hoy en día, hermanos, está caminando. ¿Por qué? Porque han creído en la palabra de aquellos. Y si nosotros en realidad hemos creído y creemos en la palabra que Jesús nos enseñó, hermanos, estamos heredando las bendiciones y la oración de Dios. Yo te invito para que, hermanos, miremos y recapacitemos, pensemos. El Señor nos está exhortando que si nosotros hemos guardado la palabra, no es coger y guardarla en un cajón, es guardarla en tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Piensa ahí donde estás sentado. ¿Tú has guardado la palabra de Dios? ¿La has guardado? ¿La has atesorado? ¿La tienes aquí en tu corazón? ¿O la has guardado en la mesita de noche? Tenemos que guardar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios tal y como viene, recibir la palabra de Dios y mirar que realmente Jesús sale de Dios. Y sobre todo, hermanos, creer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos eso, hermanos, dice que vamos a ser santificados. ¿En qué? En la verdad. Dicen que nosotros, si queremos ser sabios, debemos de leer la Biblia. Si queremos ser santos, debemos de creer en la Biblia. Y si queremos ser salvos, debemos de vivir lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este versículo 17, este capítulo 17 de Juan, es algo que a nuestra vida nos tiene que dar aliento. Es algo que a nuestra vida nos tiene que dar aliento. Es algo que cada día que tú te levantes triste, que te levantes desanimado, que te levantes como te levantes, acuérdate que hay alguien que está intercediendo por ti. Y no es nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. Tienes ese privilegio. Dios está orando por ti. No tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar aburrido, no tienes por qué estar desesperado, porque todas las cosas que Dios hace son ¿qué? Perfectas. Oremos, hermanos.